¿Se me escucha más o menos bien? Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por venir esta mañana, más aún una actividad que habla de un voluntariado. Eso yo creo que ya dice mucho de vosotras, de vosotros. Y os comento que la charla se va a estructurar como en dos partes. Una primera, lo que voy a hablar del proyecto de comunidad de aprendizaje, la parte más teórica. Y en una segunda, ya voy a ofrecer pistas concretas sobre el proyecto de voluntariado de comunidad de aprendizaje, es decir, cómo podemos participar. No obstante, en la primera parte, que además es la más larga, pues intentaré dar también algunas pistas para que de alguna manera no tengamos que esperar hasta el final para saber qué es lo que vamos a hacer. Más o menos, creo que tardaré en torno a 1 hora y media. De todas maneras, si alguien pues se tiene que ir, que se sienta totalmente libre, pues para salir sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues me gustaría saber, eso sí, un poco el perfil de los que estáis aquí. ¿Cuántos sois de Ciencias de la Educación, de esta facultad? Vale, ¿y de fuera? ¿Sois del máster o de otras titulaciones? Del máster, vale. Entonces, algunas cuestiones que hable en tema de, sobre todo al final, de reconocimiento de créditos, para vosotros lamentablemente no es aplicable, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. ¿Vale? Bueno, pues no me he presentado todavía, me parece. Mi nombre es Javier Carrillo y soy profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, pero eso no es por lo que estoy aquí, realmente estoy aquí por formar parte de un grupo que se llama SAUCA y que lo que hacemos es intentar, desde nuestras posibilidades, apoyar el proyecto de comunidad de aprendizaje porque entendemos que es un proyecto muy valioso. Pero aquí los verdaderos protagonistas son los profes que están en los centros de infantil, primaria y secundaria en los proyectos de comunidad de aprendizaje, ¿de acuerdo? Somos varios los profesores implicados, aunque ahora a quien me veis es a mí, ¿no? Dentro de la universidad. No tenemos, creo que no hay ningún estudiante mío, me parece, que no veo mucho sin las gafas. En cualquier caso, no tenemos, el resto no tenemos medios de comunicarnos. Entonces, la única vía, no tenemos Prado, es a través de una web muy simple, muy sencillita, que tenéis ahí la URL. Así que os pido, por favor, que le hagáis una fotografía porque será la manera también de inscribiros en el proyecto. Por supuesto, quien quiera, pero por lo menos que tenga la posibilidad de ello. De todas maneras, después la pondré. Si tenéis la oportunidad y os podéis meter durante la charla, mejor, para comprobar que no hay ningún problema. Os decía que voy a introducir en la primera parte el proyecto de comunidad de aprendizaje, pero ya desde el principio quería pues, poner de manifiesto en qué íbamos a participar, si nos decidimos a ser voluntarios, a ser voluntarios. Pues mirad, básicamente son dos actividades, aunque realmente podrían ser más, pero las seguras serían dos. Una es voluntario en los denominados grupos interactivos. Ahí lo que tendremos que hacer las labores de gestión de aula en un pequeño grupo. Tendremos que moderar, activar, en definitiva, gestionar pues, a un pequeño grupo de estudiantes, ¿de acuerdo? Para hacer lo que contaremos a continuación. Y esto será en horario de mañana. En horario de mañana. Y la otra posibilidad es con la participación en horario de tarde, en este caso una actividad que es un poco cajón desastre, que se pueden hacer cosas muy diferentes en función de las necesidades y de las realidades del centro educativo y que llamamos bibliotecas tutorizadas. Y esta es por la tarde, es decir, que me imagino que eso, que sois personas ocupadas y tenéis pues la agenda bastante llena. Pues aún así es posible dedicarse al proyecto porque vamos a encontrar posibilidades tanto de mañana como de tarde. Bien, y también comentaros que este proyecto, pues realmente cuando se ha aprobado, se ha implementado, se ha visto que funciona. Y funciona, en algunos casos casi yo diría que espectacularmente, ¿no? Aunque luego también pondremos matices a esto, ¿no? Este gráfico es de un centro que ha servido de modelo de comunidad de aprendizaje en Cataluña. Fijaros,
hace referencia a la comprensión lectora. Ya sabéis que la comprensión lectora es fundamental, no solamente, entre comillas, para lengua, sino para todas las materias. Si no entendemos bien lo que leemos, pues difícilmente vamos a tener éxito en cualquier asignatura. Entonces, fijaros, en 2001, cómo estaban los resultados, lo rojo es lo negativo, lo verde es lo positivo. A pesar que de 2001 a 2006 hubo un incremento de estudiantado inmigrante, que eso, así a priori, alguien lo podría considerar como algo negativo, y por tanto que iba a haber peores resultados, fijaros, ocurrió justamente lo contrario, lo que hubo una mejoría notable no, espectacular. En educación los cambios siempre son pequeñísimos, son sutiles. Este cambio yo lo calificaría como espectacular, ¿no? Es decir, que como también dicen muchos los teóricos de comunidades de aprendizaje, esto es algo que tiene sus bases científicas, que no es una ocurrencia. Incluso los medios de comunicación se han hecho eco de lo que ocurre en centros de comunidades de aprendizaje. El anterior, los datos eran de un centro de Cataluña, este también es de otro diferente, en este caso es mucho más actual, la noticia creo que es de 2017 o de 2018, donde se habla, entre comillas, de milagro, ¿no? También hace referencia en este caso a aumento de estudiantes inmigrantes y a pesar de eso, pues, o gracias a eso, pues mejora en los resultados. Bueno, ahí tenéis ese señor que es Ramón Flecha, es catedrático de la Universidad de Barcelona y se puede considerar que es el padre de comunidades de aprendizaje. Y la define como un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y su entorno. Me gustaría preguntaros, ¿qué os llama la atención, si os llama algo la atención de la definición? ¿Qué subrayaríais? ¿Algo os resulta extraño? ¿Por qué? Muy bien. Muy bien, vale, esa idea. Aquí todo es válido, ¿eh? ¿Más? Fijaros, siendo lo que ha dicho el compañero, transformación, ¿pero qué se transforma? ¿Qué supuestamente se transforma? Sí, no, pero según la definición, no ya la interpretación que podamos hacer. ¿El qué, perdón? La sociedad y la cultura no solo de los alumnos de ese centro, sino también de sus tutores. Exactamente, que cuando estamos hablando de proyectos educativos, de metodologías educativas, pues pensamos, pues eso, en estrategias de clase exclusivamente para mejorar el aprendizaje o mejorar cualquier aspecto cognitivo, pero dentro del aula, algo muy acotado al aula. Fijaros, esto es muy ambicioso, muy ambicioso. Habla de transformación social. Eso es una idea muy potente y que, en cierta manera, rechina o resulta extraña, o puede resultar extraña cuando hablamos de educación, ¿no? Tiene razón de ser también por el propio origen del proyecto, porque Ramón es catedrático de sociología, es decir, que él viene al mundo de la educación precisamente porque le interesa lo que es la sociedad, busca transformarla, mejorarla, y entonces, pues, es a través de la educación como eso puede ocurrir, ¿no? Es un poco su historia, ¿no? Entonces, si tenemos que definir los objetivos del proyecto así a grosso modo, diríamos éxito escolar, eliminación del asentismo y normalización de la convivencia. Fijaros que tres ideas tan potentes, ¿no? Esto está dentro de lo que se denomina escuela inclusiva. Venga, alguien que se anime a definir de una manera muy sencilla lo que es escuela inclusiva. Venga, la de educación tenéis que... Ajá. Efectivamente. En la que procuramos que nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás. Eso lo podemos poner en contraposición con a lo mejor una educación elitista que lo que le importa es que se lleguen a los mejores resultados, ¿no? Independientemente de si hay gente que se queda atrás, ¿no?
Pues eso sería el modelo con una filosofía casi de escuela inclusiva. Pues bien, comunidad de aprendizaje podemos insertarlo aquí. Pero claro, esto nos puede rechinar con lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos hablado antes, hemos puesto el énfasis en el éxito académico. ¿Se le ocurre a alguien cómo podemos casar esos dos elementos? Uh-huh. Bueno, pero fíjate que él, eso ya es una cuestión, efectivamente, una consideración muy interesante que tú haces, ¿no? Pero aquí él sí está hablando de éxito académico. Él sí está hablando de notas, ¿no? Como solemos decir. Puede ser un poco usar esa diversidad y incluir toda esa diversidad que hay en el centro, conlleva a todo un éxito académico, poner en común. Sin duda, lo que estáis diciendo es cierto, ¿no? Y pensad también que a veces, como se concibe cierta educación inclusiva, cierta estrategia de educación inclusiva, a veces son vistas como que, bueno, como salgan los chavales después del cole, no importa. Si saben más o menos, no importa. Lo importante es, pues, a lo mejor otras cosas, ¿no? Eso es lo que a veces se escucha, o interpretaciones que hay de la educación inclusiva, ¿no? Pero lo que nos podemos plantear, ¿realmente eso es inclusivo? Porque después está la realidad. Sí, en el cole pueden estar muy bien, pero después está la realidad. Y lo que estamos abocando, entonces, es que estos chavales, ya fijaros, no lo he mencionado antes, pero un poco se puede intuir. Este proyecto es para cualquier centro, pero especialmente en las zonas de exclusión social o de riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad, pues resulta más atractivo, ¿no? Bien, pues en esa área, realmente si realmente los chavales no salen preparados, dado que su entorno precisamente no les favorece, pues están condenados a seguir en su situación. O sea, no se rompe el círculo vicioso de la exclusión. Él dice, realmente si queremos ser inclusivos, si queremos realmente que estos chavales tengan futuro, lo que tenemos que hacer es que estén lo mejor preparados posible, porque así sí garantizaremos el éxito. Porque podemos pensar, bueno, el que tiene una situación acomodada, la familia que tiene una situación acomodada, bueno, siempre se puede permitir que su hija, su hijo mejoren, tendrá muchos recursos que desgraciadamente otras familias no van a tener, ¿vale? Entonces, por eso, él no entiende inclusión sin ese elemento de máximo aprendizaje, éxito académico, ¿no? Entonces, otra idea muy importante y que se insiste mucho en comunidades es que los docentes tienen que tener altas expectativas. Y esto está estudiado mucho desde la psicología. Cuando un profesor tiene altas expectativas sobre su clase, los resultados son mejores que si tiene bajas expectativas. Y hay muchos experimentos que lo ponen de manifiesto, ¿vale? No es una anécdota, sino que es algo realmente comprobado, ¿no? Entonces, se insiste mucho en esa alta expectativa, en el éxito escolar, en aprendizajes máximos, ya veremos, en compartir y abrir el centro escolar, ¿no? Abrir el centro a la vida. Eso también es un gran acierto de comunidades. Bien, casi hasta ahora he hablado casi como de deseos, ¿no? Que bueno, también deberían tener una fundamentación desde el aprendizaje más pedagógica. Entonces, también ellos recogieron, los teóricos de comunidad de aprendizaje recogieron pues esas distintas teorías y ellos han hecho una propia definición de aprendizaje que llaman aprendizaje dialógico, que tiene pues distintos principios, ¿no? Diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad, igualdad en la diferencia. No me voy a enrollar con esto porque ya sí es verdad que entonces queda poco tiempo para el resto y esto, si os animáis a participar, pues se planteará como una pequeña trabajo autónomo, pues estudiar
una cosa muy, muy sencillita, pero estos principios del aprendizaje dialógico. Solamente señalar alguno, ¿no? Y que más o menos es coherente con una idea muy básica y que también está muy comprobada por la investigación educativa. Y es que aprendemos en la medida que interaccionamos con otros. Aprendemos en la medida que interaccionamos con otros. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si sabemos que así es como se aprende. Crear situaciones donde se dé esa interacción. Vamos a intentar potenciar esa interacción porque así estaremos potenciando el aprendizaje. ¿Veis? Que son cosas muy, muy sencillitas, pero que son muy potentes a su vez. Bien, otra cosa también importante del proyecto, que, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que implica el que participen personas ajenas al centro educativo, es que también tiene un aval, sí, desde el punto de vista de la administración. Y eso es muy importante, porque hace 30 años, bueno, el mundo era muy diferente. Ahora, hoy en día, no se puede entrar en un centro así porque así, una persona ajena, quiero decir. No, legalmente tiene muchos, vaya, no se puede. Entonces, ¿cómo es posible que vosotros vayáis ahí allí a los centros? ¿Qué soporte legal hay? Pues lo hay, gracias, en este caso en Andalucía, por lo menos. Y en otras comunidades también, no en todas, pero en algunas otras también está. Pues desde el 2012, pues la Junta de Andalucía hizo oficial este proyecto de comunidad de aprendizaje y entre los distintos proyectos que desarrolla, pues todos seguramente habéis conocido el proyecto TI, Educación para la Paz, bilingüismo, entre todos esos proyectos, pues también está el de comunidad de aprendizaje. Y es lo que nos permite que vayamos a los centros. De hecho, ya lo diré, ¿no? Si os animáis a escribiros, en la inscripción os pido el DNI, pero el DNI no, el número de DNI. Eso sirve para dárselo a los centros y que los centros lo metan en Sénica. ¿Conocéis Sénica, verdad? Es decir, aparece en Sénica porque es algo, como digo, oficial. Bien, pero hasta aquí prácticamente no hemos hablado nada de que, bueno, en la práctica y esto cómo se hace. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de las actuaciones de éxito, que son como ellos lo llaman, también con un poco de marketing, que son las cosas concretas en las que se concreta el proyecto de comunidad de aprendizaje, y luego hablaremos también del proceso para llegar a comunidades de aprendizaje, que también es muy relevante y que también tiene ideas muy útiles y muy productivas, ¿no? Para la mejoría de un centro. Bueno, pues vamos a empezar por grupos interactivos, que como he dicho antes, sería la actuación en la que la mayor parte de vosotros probablemente participará. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en dividir el aula en grupos heterogéneos. Grupos heterogéneos son que cogemos por un lado los que van peor, hacemos un grupillo, los que van a imitar, los que van muy bien, hacemos otro grupo. ¿Eso sería un grupo heterogéneo? No, eso sería lo contrario, efectivamente. Lo que procuramos es que dentro de cada uno de los grupos esté toda la diversidad del aula. Porque es muy importante esa diversidad. Lo que antes veíamos, o pueden ver muchas personas, como un problema, aquí es una oportunidad. Y ahora diremos por qué. Bueno, hasta aquí realmente podemos pensar, bueno, esto se hace también en otras muchas estrategias. Por ejemplo, venga, lo de educación, ¿en dónde se dividen por grupos heterogéneos normalmente? ¿Qué tipo de estrategia educativa, metodológica? El aprendizaje cooperativo, ¿no? De hecho, mucha gente lo confunde comunidad de aprendizaje con aprendizaje cooperativo por este rasgo de separar o de distribuir y trabajar en pequeños grupos heterogéneos. Sí. No. O sea, pueden serlo, pero es otra estrategia diferente. De hecho, en algunos centros de los que ofrecemos, también a la vez están trabajando cooperativamente.
contra el aprendizaje cooperativo, pero no es una condición sine qua non. Bien, pues entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿O alguna de las diferencias? Pues está en que al frente de cada uno de esos grupos hay un adulto. Y ahí es donde entráis vosotros a participar. Ese adulto no tiene que enseñar. Su labor no es explicar, sino, lo que decíamos antes, su labor es asegurar que dentro del grupo hacen la tarea, pero siempre con el máximo de interacciones posible. Porque cuanto más interacciones, más y mejor aprendizaje. ¿Vale? Esa es la tarea. Entonces alguno puede estar pensando, ¿no?, que quiera, pues quiera de alguna manera convertir esto en unas prácticas. No son unas prácticas en el sentido que no vamos a hacer pues lo que hace un docente, pero eso no significa que sea menos, entre comillas, menos interesante, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Por qué? Pues porque realmente ahí, de una manera controlada, es decir, no tenemos que hacernos cargo de todo el aula, vamos a estar trabajando pues competencias que además, si no es en la realidad, no las podemos desarrollar. Necesitamos estar en la realidad. Mirad, sé que en nuestra facultad pues se critica bastante a los profesores, se nos critica bastante y se nos dice que somos teóricos y que a veces vivimos en Marte, ¿no? Porque estamos alejados de la realidad. Y creo que, que seguro que lleváis una gran parte de razón. Y como digo yo, el primero que probablemente pues tenga muchísimo, tengo muchísimo que mejorar, ¿no? Lo asumo, como digo. Pero por mucho que mejore, y eso, espero seguir mejorando, hay un límite. Todos tenemos un límite aquí. ¿Por qué? Porque la realidad no está aquí. Entonces, nuestra perspectiva no cabe otra que sea teórica en el sentido de que no estamos en la realidad con los chavales. Entonces, precisamente, este tipo de estrategias lo que nos permite es intentar ligar ese gap entre la teoría y la práctica. No sé exactamente de qué curso estaréis, pero en los que sois de aquí, tercero y cuarto es cuando tenéis práctico, lo ideal sería empezar desde primero y continuamente estar estableciendo esas conexiones. Los que sois del máster de secundaria, tenéis un práctico a partir de febrero, me parece, febrero, pero realmente cuanta más experiencia tengáis, pues mejor. Yo he estado en el máster de profesorado también y una de las sugerencias, digámoslo así, que suelen hacer, que además genérica, es que se nos quedan cortas las prácticas, ¿no? Pues cuanto más experiencias tengamos docentes, mucho mejor, ¿no? Entonces, ese también es un poco el interés nuestro de ofrecer este tipo de actividades, porque entendemos que son buenas para vosotros, para vuestra formación. Y, por supuesto, lo hacemos porque los centros lo quieren y lo requieren y nos piden que lo hagamos, ¿no? Bueno, que me voy otra vez del tema. Grupos interactivos. Entonces, al frente hay un voluntario, que puede ser realmente cualquier persona, pero nosotros entendemos que es una oportunidad para vosotros, ¿no? Y lo que tiene que hacer es moderar, no explicar, sino que entre todos resolvan la tarea. Yo os pregunto, ¿qué beneficio puede llevarse el chaval que vaya por detrás? Vaya por detrás en el sentido de aprendizaje, que tenga dificultades. ¿Qué beneficios prevéis que pueda haber? ¿Pero por qué? Porque ve que un compañero lo puede saber también y si este compañero que lo hace, pues... Muy bien, entonces estaría ese aspecto de motivación, muy bien. Claro, fomenta esa participación, muy bien, estupendo. Que se siente integrado, toda esa parte emocional que es tan importante, muy bien. Claro, claro. También podríamos decir, y añado vuestra idea, que
cuando resulta que quien te ayuda es un igual, tiene una potencialidad muy grande, incluso, bueno, es complementario, no digamos sustituto, pero es complementario a la ayuda que puede prestar la profesora, el docente. ¿Por qué? Porque eso también está muy investigado, que se llama aprendizaje entre iguales, ¿no? Y tiene que ver con el nivel de desarrollo cognitivo de los chavales, que obviamente está a un nivel pues inferior al nuestro, ¿no? Que son todavía, están por desarrollarse. Entonces, ¿qué nos pasa a veces a los profes? Que lo tenemos muy claro, y lo vemos, ¿no? Y dicen, pero niño, ¿cómo que no lo ves? Pues si esto está clarísimo. Y no somos capaces de ponernos en el lugar del chaval, porque obviamente nuestra estructura cognitiva, pues ya, aunque hemos pasado por esa época, pues ya hemos cambiado, ¿no? Y sin embargo, el estudiante, el compañero, que aunque sabe más, está en su mismo nivel, pues le puede prestar esa ayuda, ¿no? Esa experiencia probablemente incluso la hayamos tenido nosotros, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez que habéis preguntado algo, el profe o lo dice, o lo explica, pregunta, bueno, ¿te has enterado? Y dicen, no, porque no te has enterado. Lo vuelve a repetir el profe, además con ganas, no con desidia. Y sigue sin enterarte. Bueno, ya dices que sí te has enterado porque te da cosas, ¿no? Seguís preguntando, ¿no? Y el compañero te dice unas palabras y dice, eureka, esta es la clave. ¿Vale? Pues esa experiencia, que es posible que muchos hayáis experimentado, es la que está detrás, por ejemplo, o entre otras cosas que habéis dicho, de este trabajo, estos beneficios del grupo interactivo, ¿no? Siempre, claro, porque el adulto está moderando, está evitando abusos, está haciendo que el chaval que es muy tímido, muy retraído, hable, está forzando de alguna manera a que se ayuden entre ellos, porque a veces si es de manera natural no ocurre. De ahí la ventaja respecto, entendemos, respecto al aprendizaje cooperativo, que el profe es uno y no puede estar en todos sitios. En cambio, el voluntario va a estar de manera permanente. Bien, y alguno puede decir, bueno, está claro, o es fácil de comprender qué ventaja se lleva el que va por detrás. Pero ¿qué pasa con el que va por delante? ¿A ese lo atendemos? Seguramente también habréis escuchado hablar de cuando se habla de grupos heterogéneos, se dice, bueno, es que van a echar por tierra o van a desperdiciar, pues, chavales que son muy talentosos, chavalas que son muy talentosas, porque están en un grupo que se lleva alguna ventaja o tiene alguna ventaja el que va por delante. Eso es muy importante. Estamos hablando de valores. En aprender el tema de aprendizaje de valores, que a veces se dice que es muy importante, pero si es una cosa que teóricamente, es decir, hay que ser, entre comillas, bueno, eso no sirve de nada. Hay que practicarlo, hay que plantear situaciones donde se ponga eso en práctica. Por decir que hay que ser bueno, no hacen los niños evidentemente buenos, ¿no? Muy bien, ¿sí? Muy bien, porque alguno puede decir, bueno, es que a mí que tenga pues su valor ético un poco, en fin, diga, para mí eso es que no me interesa, me da igual. Yo lo que quiero es que pensando en la familia, a mí lo que me interesa es que mi hijo aprenda y que no se desperdicie su talento, ¿no? Eso es importantísimo, eso que ha dicho la compañera. Y también probablemente alguno de vosotros, alguna de vosotras lo haya experimentado en su propia vida. A mí me pasa. Todavía que cuando estoy intentando de explicar algo a mis estudiantes, que incluso llevo ya bastantes años hablando, en la manera cuando me hacen alguna pregunta, me doy cuenta de cosas que incluso, pues, esto no me lo había planteado, o esta perspectiva no la había visto, o esto no lo entiendo tan bien como yo creía. Es decir, que cuando explicamos, eso implica un esfuerzo cognitivo mucho mayor, un nivel de comprensión mucho mayor. Forzamos a los niños de esa manera a que profundicen mucho más en todos los contenidos. Entonces esa es la gran ventaja que se lleva el chaval que va por delante. Aparte de todos los elementos comunicativos,
ya no solamente el puramente conceptual, sino toda la parte comunicativa mejora. Es decir, que todos son ventajas, todos salen ganando. Es una fórmula de win-win, ¿no? Bien, si tenéis alguna duda o algo que comentar, por favor, paradme, sin ningún tipo de problema. Sí. La aplicación de esa metodología la veo muy clara para ciertas materias, pero hay en otras que quizá me cuesta más verla, otras materias que sean menos prácticas, sino más teóricas puras, digamos, estilo literatura o lengua y literatura, porque, no sé, en biología, en matemáticas, en las asignaturas de ciencias, donde tienes una parte práctica y otra teórica, y cómo asimilar la parte práctica a través de la teórica y todo esto, lo veo como más llevadero, ¿no? Pero si una asignatura que sea totalmente teórica, ¿cómo puede aportar también una comunidad de aprendizaje en unos deberes que realmente es o te lo has aprendido o no te lo has aprendido, pero no es que sea un concepto completo? Bueno, muchas gracias, sí. Yo, por ejemplo, soy del máster de lenguas y hay una parte que sí que es más práctica, la parte de la sintaxis, la parte de morfología, entonces yo creo que sí se puede trabajar. Yo creo que incluso la parte que, cuando no se dice seriedad de lengua, entonces no, pero por lo que recuerdo de mi experiencia, incluso partes más teóricas pueden dar lugar a debate o incluso a explicar esa misma teoría. Yo creo que te puede llevar el mismo, el chaval que va un poco por detrás puede ayudarse mucho más, que un compañero le explique lo que es puramente teoría y el que va por delante hace hasta mucho más. O sea, casi precisamente me parece que la parte teórica también se puede sacar mucho. Mira, muy interesante todo lo que habéis dicho, la pregunta, la respuesta. Os digo lo que dice la teoría, ¿no?, de comunidades. En principio dice que lo que fundamentalmente hay que trabajar son las asignaturas instrumentales, las materias instrumentales. Lengua, matemática. Bueno, el idioma también podremos considerarlo. Esas son las fundamentales, porque se entienden que son las herramientas necesarias para trabajar el resto, ¿no? También dice que la metodología no importa, que sería aplicable con cualquier otro tipo de metodología didáctica. Entonces, eso lo dicen los teóricos, pero hay muchos que dicen que eso no es cierto. Ha recibido críticas y de los centros, yo escucho muchos centros, la metodología importa. Entonces, lo que tú decías, todo eso que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Pues la parte teórica, cuando dice que una asignatura es teórica, es un poco lo que han respondido las compañeras. Realmente todas se pueden plantear problemas, actividades, que sean mejores o peores, pero en todas se puede hacer un planteamiento de resolución de problemas, en todas las materias. Lo que pasa es que muchas veces, en fin, hay que tener un conocimiento profundo, pero que en principio serían todas aplicables, ¿no? Y se ha visto que con metodologías activas o con ciertas metodologías funciona mejor que con otras, ¿no? Entonces no es lo mismo que la tarea que tengan que resolver pues sea una tarea meramente reproductiva, memorística, que una en la que realmente te hagan pensar y sea más creativa. Entonces, la segunda probablemente de mejor aprendizaje es que la primera, estando las dos en el contexto de grupo interactivo. De todas maneras, fijaros, es algo que se sigue investigando, que el tema educativo es muy complejo, ¿eh? Y todavía pues estamos, entiendo yo, en una fase inicial o media, nos queda mucho por avanzar en el ámbito educativo. Bueno, continúo. Tertulias dialógicas. Mirad, para estas no hacen falta voluntarios, pero yo animo a si estáis en un centro y hacen que os inviten a participar, porque es una experiencia muy interesante y vaya, de hecho, no hay ningún problema para ello, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En coger obras de la literatura clásica, entregarse a los estudiantes, un fragmento, y luego trabajarla en clase. Trabajarla en clase no en modo debate, porque no se trata de confrontar ideas con distintas posturas, sino de que cada uno comunique qué le ha dicho esa lectura en su vida. Desde esa perspectiva,
desde esa perspectiva, si realmente tú has leído el texto y la has leído con profundidad, pues todas las respuestas son válidas, ¿no? Y aquí podríamos tiramos para atrás de los principios del aprendizaje dialógico. La inteligencia cultural viene a decir, bueno, un poco que desde cualquier tipo de cultura, de cualquier posición, siempre hay cosas que aportar, ¿no? Entonces ya no es la posición de poder o ciertas perspectivas que dominan a los otros, ¿no? Porque aquí, insisto, tiene que ver con la propia vida. Y aquí también hay una cuestión un tanto controvertida, ¿no? Se dice que tienen que ser obras de la literatura clásica. ¿Os imagináis por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué de la literatura clásica? ¿Por qué no pueden ser, pues, textos actuales? Son mucho más complejos, más abstractos, utilizan un vocabulario al que no estamos habituados. Es más complejo a la hora de entender un texto de literatura clásica muchas veces que uno que sea más actualizado, aunque esté tratando un tema más complejo, porque no estás habituado ni a la estructura lingüística ni al vocabulario que utilizan. Pero entonces, ¿por qué utilizan los de la literatura clásica? Porque han de conocer, también podría ser. temas que aunque dado actualidad, esas tertulias, por ejemplo, en tal lugar a establecer esos nexos entre algo que aparentemente no tiene nada que ver con mi vida actual, pero puede encontrarse. Sí, por ahí van los tiros. Bueno, en tema o sea, que sea el texto original, a veces lo que hacen, dependiendo también el curso al que vaya dirigido, lo que hacen, como hay, ¿no? Hay adaptaciones que cambian algunos términos, yo tampoco entiendo mucho, pero o sea, que serían permitidas, entre comillas, las adaptaciones, ¿no? Para que se entienda, ¿no? En lo que es lo que dice, ¿no? La idea está en lo que habéis comentado. La obra de la literatura clásica, a pesar de que no son actuales, lo que ponen de manifiesto es que tratan sobre temas importantes, realmente las cosas centrales de la vida. ¿Por qué? Porque no han desaparecido. O sea, es como si permanecen, si son realmente obras clave, es porque tocan lo fundamental de la vida. Y eso, aunque el contexto sea muy diferente, sigue permaneciendo, ¿no? Esa es una de las ideas. La otra idea, fijaros, también tiene que ver con la alta expectativa. De alguna manera, si eliminamos en ciertos centros estas obras, pues puede parecer, de alguna manera, que como que no confiamos en los estudiantes, es que estos son muy tontos para esto, ¿cómo vamos a trabajar esta obra, ¿no? Entonces, imaginaros también la perspectiva de las expectativas, ¿no? No, mis estudiantes son, pues claro que son capaces, si los del centro si los del cole de la zona mejor de Granada son capaces, pues los míos también. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y fijaros, aquí, permitidme, aunque sea muy brevemente, una pequeña anécdota de uno de los centros que hace esto, ¿no? Y que está en la zona norte, una zona muy complicada de Granada, pues una zona norte muy grande, pues la zona así más complicada, ¿no? Y pues comentaba con emoción, yo la escuché, una maestra hablando con emoción, cómo sus chavalillas, pues habían trabajado Romeo y Julieta, y con su lenguaje, un lenguaje el lenguaje de la calle, ¿no? De ese contexto, decía que comprendían perfectamente el texto. Y cómo lo habían interiorizado y cómo algo que en principio para ellos es totalmente impermeable, todo lo escolar, en fin, no le entra, ¿no? Pues, sin embargo, ellos lo habían asumido y lo habían vivido, lo habían comprendido y lo comentaban desde su perspectiva, ¿no? Y lo decía emocionada, ¿no? Bueno, pues como digo, si tenés la posibilidad, merece la pena. Bibliotecas tutorizadas. Esto, bueno, recibe también otros nombres. Este quizás no está, tal cual no está en el canon oficial, pero yo lo pongo así porque es una de las cosas que podemos hacer. Esta es la que mencionaba, que podíamos intervenir en horario de tarde, en algún centro, porque esto desafortunadamente no lo hacen todos los centros. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en, ¿por qué no abrimos también la tarde a los centros? A los chavales.
mejor dicho. ¿Por qué no abrimos las puertas de los centros por la tarde a los chavales? Si sabemos que se aprende con interacciones, antes en la biblioteca, en las tertulias dialógicas, lo que se trataba era también desde ese respeto, desde esa situación de igualdad, que también se interaccionara, ¿no? Se expresara ese intercambio de ideas, ¿no? Pues vamos a llevarlo a la tarde. Aquí se me ha olvidado decir una cosa. Aparte de tertulias dialógicas, con el mismo planteamiento, ya hay otro tipo de tertulia artística sobre obras de arte, con la misma filosofía. Tertulias musicales, tertulias, que eso la verdad que no sé cómo lo hacen, pero un compañero mío de aquí de la facultad que está en el grupo lo hace con sus estudiantes de aquí que van allí a los coles a hacerlo. Tertulias de educación física. No sé muy bien cómo lo hacen, pero lo hacen. Tertulias que tienen que ver con cuestiones de ciencia, en fin, que un poco esa misma idea la han extendido a distintas áreas. Se hacen tertulias pedagógicas, los profesores, se invita también a las familias. La familia, no lo he mencionado, pero son también un elemento clave en el proyecto. Se invita, a los primeros que se invita a ser voluntarios, a las familias. ¿Por qué? Incluso si hubiera incompatibilidad, si hubiera que elegir entre dos voluntarios, probablemente en muchos casos elegirían antes a la familia que a vosotros. ¿Por qué? No porque os desprecien, ahora diré una cosa muy interesante que no se me olvide, a ver si no se me olvida, que justamente muestra lo contrario, ¿no? Pero se entiende que se ha demostrado también por muchas evidencias científicas que cuando las familias están implicadas facilitan el éxito de los chavales. Entonces es una manera, si los traen al centro de la familia, pues una manera también de implicarlos más, ¿no? En el proyecto Included, que es un proyecto europeo, que es del que parte así comunidad de aprendizaje, donde la gráfica que os enseñaba antes de la tarta de quesitos, pues viene de ahí, pues he recogido testimonios de padres, que estoy concretamente recordando un padre que había estado en la cárcel, ¿no? Y comentaba cómo comunidad de aprendizaje le había cambiado la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, las expectativas que tenía pues no eran bastante oscuras, ¿no? Y de alguna manera esto le abrieron la escuela, para él fue como voluntario y esto supuso pues un cambio en su vida, un sentirse que era reconocido, que era valorado. Entonces, pues eso, como digo, le cambió la vida. Y por supuesto, ayudó a su relación con su, no sé si era hija o hijo, ayudó a que tuviera más éxito, ¿no? Entonces, por eso, recordáis lo de transformación social, viene de ahí, ¿no? De esas realidades, ¿no? O de personas que pues incluso han sido, bueno, que son voluntarias y que son analfabetas. No saben leer ni escribir. Y diréis, bueno, ¿y eso cómo puede ser? Bueno, lo que interesaba es que entre ellos, o sea, fue realmente buena esta persona, en otro caso concreto, una buena voluntaria porque hacía lo que tenía que hacer, que era que entre todos resolviera la tarea. Eso lo hacía perfecto, que no hubiera problemas, que no se pelearan, que en gestional, a pesar de que no sabía leer, era capaz de hacer eso, ¿no? Bueno, bibliotecas tutorizadas. Aquí por la tarde vamos a ampliar entonces ese horario escolar. Y bueno, aquí puede ser muy variado, como decía, un cajón desastre. Puede ser trabajar en biblioteca, efectivamente, con lectura, suele ser mucho tema de apoyo escolar, de ayudarle con los deberes. Y siempre que se pueda, aunque es más individualizado, pues meter ese elemento también de la interacción entre iguales. Muy importante, dinamización de la participación de la comunidad. Eso es realmente abrir el centro y crear oportunidades para que participen y, por tanto, enriquezcan el centro. Se crean comisiones que, de alguna manera, gestionan toda la vida del centro con comisiones mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay, por supuesto, profesorado, pero también hay estudiantes, también hay familiares y también hay pues cualquier persona del entorno, entre ellas nosotros, que pues esté dispuesta a participar de la vida del centro. Entonces, esa riqueza normalmente enriquece. Y es así que esto, que aparece esta fotografía, que pueden ver una radio escolar,
esto no es una actuación de éxito, pero de alguna manera proviene de esas actuaciones de éxito. No está en la teoría, pero en la realidad ocurre. Y es que gracias a ese abrir el centro a la comunidad, pues surgen ideas que no estaban contempladas y que si no es por comunidad de aprendizaje, pues no hubieran sido una realidad. Y experiencias muy bonitas, ¿no? Ahora me estoy acordando de... Esa foto creo que no es de ahí. Vaya, no es de ahí. Pero ocurrió más o menos lo mismo en Alfacar, que lo conoceréis todos, un pueblecito de Granada, de aquí cerca, ¿no? Pues ahí, efectivamente, bueno, se metieron en el proyecto de comunidades y supuso una verdadera revolución, ¿no? Y entre las ideas que surgieron, pues fue una radio escolar. En el Eugenio Montejo, no. Ay, en el cole que está, ahora lo recordaré, en el cole que está al lado del Campo del Príncipe, pues ahí igualmente también hicieron una radio escolar. Bueno, estas son las actuaciones, que hay más, pero bueno, con esa yo creo que es bastante, os da una visión bastante general. ¿Alguna duda, alguna cosa que queréis comentar? ¿No? Bueno, pues seguimos entonces. Vamos a comentar el proceso, porque también tiene ideas interesantes. Bien, ¿cómo un centro se convierte en comunidad? Bueno, primero empieza por la sensibilización, es decir, la formación, hablar del proyecto a partir de, bueno, de una, en fin, alguien que tiene alguna sensibilidad dentro de un centro y dice, bueno, yo he escuchado hablar de esto, anima a los compañeros y empieza esa primera etapa. Aquí en Granada, por ejemplo, la hace el CEP. ¿Sabéis lo que es el CEP? El CEP es el Centro de Profesorado y que se encarga de la formación continua del profesorado, de infantil, primaria y secundaria. Fijaros, tenemos una profesión muy compleja. En todas las profesiones hoy en día se habla de la formación continua, pero en la nuestra es todavía más importante y de hecho se habla desde hace mucho tiempo de ello. Aquí hacemos una formación inicial. En el máster de profesorado hacéis, bueno, un año y hay un montón de profes que vienen de aquí. Es una formación inicial, pero no es suficiente, ni mucho menos. Es un poco para ponernos en el punto de salida, pero ya está. Después, si queremos ser realmente buenos profesionales, necesitamos estar formándonos continuamente. Hoy en día, como digo, aquí en Granada la hace el CEP y no son profesores de aquí, de la universidad, sino son pues propios profesores, profesoras, maestros de infantil, primaria y secundaria que han tenido experiencias innovadoras, que han profundizado mucho y que pues la comparten con sus compañeros. Bueno, estoy enrollando. Eso, sensibilización, pues si están de acuerdo, llega la toma de decisión. Tiene que estar el 80% del claustro de acuerdo. Y aquí es uno de los puntos de Aquiles de muchos proyectos y la razón de que algunos han fracasado o bastante han fracasado. Y es que a veces la decisión no se toma convencido, sino por determinadas, no tiene por qué ser presiones, pero sí influencias, y la gente vota que sí, entra y no están convencidos. Esto lleva mucho trabajo, como podéis imaginar, y un cambio bastante importante de visión. Entonces, si tú dices que sí, pero luego no estás dispuesto a participar de esto, pues el proyecto se hunde, ¿vale? Entonces, han caído mucho. También, otra de las razones por las que muchos centros más buenísimos de comunidad de aprendizaje han dejado el proyecto, de alguna manera también tiene que ver con esto. Y es que, estoy hablando ahora de centros públicos, había un equipo, un grupo de profesorado, un claustro que estaba realmente convencido. Se mete en el proyecto, tira para adelante, pero resulta que al año siguiente, con el concurso de traslado, pues se va una gran parte de docentes. Llegan unos nuevos que ni siquiera no es que sean malos, pero no han hablado del proyecto y obviamente no están ni convencidos ni saben de qué va y el proyecto se viene abajo. El convencional antes de Alfacar ocurrió eso. Estaban muy convencidos, pero se fue una gran parte y el proyecto cayó por eso, ¿vale? Por eso ya veréis que los tres que voy a ofrecer ahora son concertados, porque bueno, tenemos tanto concertados como públicos. Estamos afectados por la situación del COVID, ¿no? Pero es verdad que esa dificultad de la estabilidad no lo tienen los concertados. El sueño, la siguiente fase. Esto, nada más que por esto, aunque después dejamos el proyecto, merece la pena, merece de verdad la pena. Mirad, aquí lo que se trata es crear una dinámica, una situación
una historia en la que todos nos pongamos a soñar. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir soñar? Pues es, en definitiva, sacar todo eso que tenemos adentro, todas esas aspiraciones profundas relacionadas con la mejora de la educación o de la mejora de un centro educativo. Mirad, aquí también permitidme que acuda a vuestra experiencia personal. ¿Qué os resulta más fácil de comunicar con otra persona? ¿Aquello que realmente es importante, que tenéis ahí en el corazón, o cualquier cuestión banal sin importancia? ¿Qué es más fácil de comunicar? Efectivamente, lo más profundo. Porque tenemos de alguna manera a veces miedo a que nos hieran, a que se a que no consideren que eso es una tontería, ¿no? Y porque todo tesoro, pues tratamos también de como idea importante, de alguna manera, de cuidarlo, ¿no? De que permanezca ahí, ¿no? Sin tocar. Pues bien, eso pasa en la realidad. Hay mucha gente con ganas de hacer muchas cosas en los centros, pero si no existe el contexto adecuado para que eso aflore, pues se queda ahí en el interior de cada uno de los docentes. Entonces tiene que darse una situación especial para que de alguna manera eso pueda salir hacia afuera. Pues bien, eso es lo que pretende la estrategia del sueño. Y se han dado circunstancias muy bonitas, espectaculares, en el sentido de realmente situaciones transformadoras, ¿no? Y aquí recuerdo otro centro que tampoco continúa, de aquí cerca, y contaba una maestra, contaba de una compañera que tenía muchos años de experiencia y que un poco venía de vuelta de todo, que, bueno, que era bastante escéptica, por supuesto, con el proyecto, ¿no? Pues decía que su compañera realmente se emocionó, que lloraba, literalmente lloró. Y le decía, el nombre no lo recuerdo ahora, mira, yo creía que después de tanto tiempo no iba a ser capaz de que algo realmente me tocara por dentro y que realmente yo me sintiera comprometida y que cambiara mi visión de las cosas, ¿no? Bien, pues estas situaciones cambian, suceden gracias a que todo esto que tenemos dentro sale hacia afuera, ¿no? La manera de soñar, pues muy diferente. En ese centro concretamente hicieron a partir de la historia del Mago de Oz. Y bueno, pero en otros sitios pues inventaron otra historia, ¿no? Aquí también os cuento otra anécdota de otro centro de la zona norte, de los que esos ofrecemos voluntarios, porque aquí obviamente ¿quién sueña? ¿Quién sueña? ¿Quién los ponemos a soñar? ¿Los profes, los docentes? ¿Quién más? Por supuesto, ¿quién más? Los niños, las niñas y los niños. ¿Quién más? Las familias. Si estuvierais vosotros, todas las personas relacionadas con el centro, aunque sean externos, ¿no? Pues bien, aquí niñas y niños muy pequeñines, pues lo que soñaron fue que querían un cole de colores, porque su cole era un gris verdoso, bastante feo, y eso pues no les motivaba. Bien, pues cuando llegaron a la siguiente fase, selección de prioridades, porque claro, imaginaros aquí, se crea una cantidad gigantesca de deseos, de sueños. Entonces hay que organizarlos, hay que asociarlos y luego hay que seleccionar los prioritarios. ¿Qué creéis que se prioriza? ¿Los más fáciles, los de medio pelo o los más difíciles? Claro, ¿por qué? Efectivamente, un poco para el chute ese de energía, que da, bueno, pues esto está funcionando. Si nos ponemos algo muy difícil y no lo conseguimos, nos podemos venir abajo. Esa es la idea, empezar por lo fácil. Bueno, pues seleccionaron y bueno, pues tampoco, pues conseguimos unos potes de pintura y aquí nos ponemos a pintar y lo pintamos. Lo pintaron, de colores, con los colores del arco iris, todo pintado. Imaginaros qué chute de autoestima para los chavales. Es que me han hecho caso. Y además en un contexto, como digo, muy complicado. Me han hecho caso. Fijaros el cambio de actitud hacia el cole que podrían tener esos chavales. Ya no es lo mismo, la situación cambia.
porque se me hace caso, se me tiene en cuenta. Yo ya también, probablemente, cada uno de ellos cambió, dio un paso hacia adelante en su camino escolar. Bien, y bueno, la planificación, y ya pues ya estaríamos dentro del proyecto de comunidades de aprendizaje. Aquí tenéis imágenes precisamente de ese centro, pero en este caso, bueno, como pasa a veces, ¿no? Que toda la vida, ¿no? Pues el traspaso del tiempo un poco meteoriza, deteriora las cosas y si necesitamos renovarnos, ¿no? Pues este proceso del sueño, pues cada cierto tiempo algunos centros lo hacen de nuevo, ¿vale? Pues este sería una segunda vez. Seguimos para no entretenernos. Bueno, de nuevo subrayar que funciona, ¿no? Y que hay evidencia. No siempre funciona, pero lo que puede ocurrir, claro, los procesos educativos tienen tantísimos factores que influyen y a veces no funciona pues, por cuestiones externas, porque no se han llevado bien a cabo las actuaciones de éxito, porque se hacen puntualmente solamente. Entonces, claro, podemos decir, bueno, si yo hago una vez grupo interactivo, pues ni que esto fuera un milagro. Es imposible que una vez al mes algo cambie. Si no es algo más sostenido, más continuo, pues no produce cambio, ¿no? Pues bien, si realmente se hacen de verdad las actuaciones, hay cambios de este tipo, ¿no? Os puedo decir que desafortunadamente datos cuantitativos hay pocos estudios, ¿no? Y en nuestro contexto en Andalucía, pues referidos a estudiantes no hay. Entonces, bueno, a nosotros, que también ejercemos de alguna manera de voluntarios, pues hasta ahora hemos estado, me refiero a SAUCA, pues básicamente con cuestiones de formación, de meter esa cultura dentro de nuestros contextos, en este caso Facultad de Ciencias de la Educación, de colaboración con los centros para conseguir voluntariado, ¿no? Pero se nos pide un poquillo un paso más y este año quizás pues pidamos, bueno, quizás nos vamos a pedir un proyecto de investigación para intentar pues también no utilizar los datos de los catalanes, sino también datos propios, ¿no? Información propia, porque así también lo quieren los centros, ¿no? Que quieren de alguna manera probar que funcionan las cosas, ¿no? Entonces, no lo sé, pero es posible que en algún momento os pidamos valoraciones, cuestiones más que vayan también caminadas a esa investigación. Entonces, quería explicaros la razón, ¿no? Que un poco demostrar que esto funciona, ¿no? También creemos, bueno, ahora hablo de eso. Bueno, después lo digo. Bueno, hasta ahora, después continúo con el hilo que he empezado y no he continuado. Quizás dirá alguno, aquí me están vendiendo la moto, me están diciendo que esto es muy bonito, pero claro, no existe desafortunadamente o afortunadamente, según como miramos, un proyecto perfecto. Todo tiene limitaciones, ¿no? Algunas, de hecho, ya la he comentado, ¿no? Relacionadas con la propia metodología, pues no igual la metodología que se use, ¿no? Según se está viendo. El tema del esfuerzo que supone, eso también lo hemos comentado, a veces es difícil mantener el ritmo. Para los profesores, profesoras, esto resulta muy exigente y no todo el mundo está dispuesto a ello, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas que entiendo de esta experiencia es que si los centros llevan un proyecto de comunidades, eso pueden hacerlo mejor o peor, pero eso ya denota que son pues, gente comprometida, porque supone mucho esfuerzo. Y esa experiencia de estar, simplemente de estar, de que no abran las puertas a un centro de este tipo, yo creo que como experiencia, quien se quiera dedicar a la docencia, pues merece la pena, ¿no? Como entiendo que sois vosotros. Fijaros, si yo, esto es una opinión mía personal, ¿no? Si yo tengo que subrayar algunas de las cosas buenas que tiene el proyecto, es que, le he dado antes al botón, es que a veces los centros son como castillos, ¿no? Castillos en el sentido de que son cosas cerradas, que de alguna manera tienen cierto recelo del exterior. Yo, el primero, ¿no? Mi aula es mi aula y cuando se abre, pues, ya me pone nervioso. Es que me van a evaluar, es que este externo ya empiezo a sentirme incómodo. Eso tiene muchísimo mérito.
el abrir el centro al exterior, ¿no? Pero ya en cosas particulares, el que cada docente que hace grupo interactivo abra su aula al exterior. Eso dice mucho, insisto, de él, ¿no? Nos trae inseguridades, pero también nos trae muchos beneficios también, ¿no? Como hemos comentado, no quiero repetirme. Mira, ¿y esto qué es? Fijaros, decía antes en bibliotecas tutorizadas, que era un poco cajón desastre, y que bueno, podría permitir muchas cosas. Bueno, pues entre esas cosas, aquí hay bueno, quería poner estas imágenes de ejemplo, de que gracias a ese contexto más libre, pues se han permitido hacer, se ha podido hacer pues actividades que pues, son totalmente ajenas al proyecto de comunidades, ¿no? Y que son ideas que han llevado voluntarias al centro. Es decir, si yo tengo una idea, un proyecto, y digo, pues a mí me gustaría esto, probarlo, pues claro, no vaya el primer día al centro y decir, mira, quiero hacer esto, porque claro, no te conocen, no saben si se pueden, en fin, si pueden fiarse de ti, ¿no? Entonces, al principio no, pero si vosotros tenéis un centro ya, tenéis confianza con los docentes, si vosotros también ya conocéis a los chavales y veis que vuestra idea de alguna manera puede cristalizar verdaderamente en el centro, pues ¿por qué no plantear vuestra idea y llevarla a cabo, ¿no? Estoy hablando sobre todo en turnos de tarde. Por la mañana es más complicado, pero en turnos de tarde, bibliotecas tutorizadas sí que es, ¿no? Entonces estos son ejemplos de cosas que se han hecho, ¿no? Que son, como digo, ajenas totalmente al proyecto. Mirad, otra cuestión importante, diré algunos, pero bueno, ¿qué perspectiva tenéis vosotros, entendiendo vosotros como Sauca, ¿no? ¿Qué pretendéis, no? ¿Qué filosofía tenéis del asunto? ¿Esto por qué lo hacéis, no? Pues mirad, tiene que ver con eso que es un documento del BOE, es la ley de voluntariado, que habla de voluntariado educativo y habla de programas de aprendizaje-servicio. ¿A alguien le suena el aprendizaje-servicio lo que es? Pues mira, es una estrategia metodológica, incluso una filosofía educativa, que lo que dice es que donde mejor se aprende es la realidad, como decíamos antes. Y si además incluimos aspectos éticos, aspectos de valores, como mencionaba antes, donde mejor se aprende es la realidad y prestando un servicio. Pues eso es aprendizaje de servicio, dicho de una manera muy simplona. Es un proyecto educativo que implica una cooperación con agentes externos del centro educativo, que implica la realidad en la que los estudiantes aprenden prestando un servicio a la sociedad, a través de ONG o cualquier tipo de entidad. Eso, como he mostrado antes, está recogido por la ley, está amparado e incluso por las universidades también en sus documentos estos oficiales, en algunos lo dicen. Entonces, esa es nuestra perspectiva. Claro, uno me puede decir, pero tú no eres nuestro profe. Es verdad, no lo soy. Pero por eso, y ahora ya estoy adelantando algo de la segunda parte de la charla, presentamos un proyecto, como un proyecto educativo que también tiene su reconocimiento de alguna manera académico, ¿no? Aunque para todos no pueda suponer un reconocimiento de crédito. Es decir, de alguna manera estamos creando una especie de asignatura. Lo ideal sería que cada uno, y de hecho algún compañero así lo ha hecho, he comentado de educación física, sus propios estudiantes van a los centros y trabajan cosas que incluye dentro de su asignatura. O bien, si estuviera aquí, el compañero podría decir que los resultados de aprendizaje con una metodología tradicional y con el aprendizaje de servicio son totalmente diferentes a favor del aprendizaje de servicio. Pues esta es nuestra intención, ¿no? Incluso, fijaros, si tenéis compañeros de otras facultades, este año todavía no lo hemos lanzado, esperamos lanzarlo a otras facultades, pero les puede ser muy interesante, porque dirá, pero ahí que van a aprender, porque nosotros lo tenemos claro, que somos
queremos ser docentes. Pues fijaros, aquí hay compañeros del máster de secundaria que probablemente en no sé, sus titulaciones, lengua, no, pero habéis dicho lengua, las que sean, ¿no? Probablemente vuestras titulaciones originales no habréis visto nada de educación. Y sin embargo, probablemente vuestro futuro profesional sea ser docente. Y claro, dice, bueno, para eso está el máster secundario, pero el máster secundaria es 1 año. Pues seguramente habrá mucha gente que no sabe si le gusta o no esto de la educación. Pues antes de meterse en el máster, pues ¿por qué no? Voy a probarlo. Y puede ser que quede enamorado o que diga que mejor hago otra cosa, ¿no? Entonces, nada más que por eso yo creo que merece la pena que